Imagínate que despiertas mañana y descubres que el invierno va a durar 6 meses completos, que no va a haber luz del sol por semanas enteras, que la temperatura jamás va a subir de los 20 grados bajo cero y que tienes que sobrevivir sin supermercados, sin casas con calefacción, sin nada de lo que conocemos hoy. Suena como una película de terror, ¿verdad? Pero esto no es ficción, hermano. Esto realmente pasó hace 20.000 años, cuando nuestros ancestros enfrentaron el reto más brutal de toda la historia humana. El mundo era un lugar completamente diferente. Era como si alguien hubiera metido todo el planeta en un congelador gigante y se hubiera olvidado de sacarlo. Pero aquí estamos, ¿no es cierto? Sobrevivimos. No solo sobrevivimos, sino que salimos más fuertes. Esta es la historia de cómo nuestros antepasados lograron lo imposible. Cómo vencieron a la naturaleza cuando todo parecía perdido. Es la historia de las estrategias más ingeniosas que jamás se hayan inventado, creadas por gente que no tenía más opción que ser geniales o morir. Prepárate para conocer a los verdaderos superhéroes de la humanidad, gente que enfrentó desafíos que harían llorar a cualquier persona de hoy y que no solo sobrevivieron, sino que inventaron el futuro. Hace 20.000 años, nuestro planeta era prácticamente irreconocible. Para que te des una idea de qué tan extremo era todo, imagínate que las temperaturas eran hasta 12 grados más frías que ahora. Si hoy en Ciudad de México hace 20 grados, en esa época habría hecho 8 grados bajo cero. Pero no solo en las montañas, sino en todas partes. Los glaciares eran monstruosos, hermano. Cubrían todo el norte de América, desde Alaska hasta Nueva York. En Europa, el hielo llegaba hasta donde hoy está Berlín. En Asia, pedazos gigantes del continente estaban completamente congelados. Era como si el planeta tuviera una enfermedad que lo estaba matando lentamente. Con tanto hielo en la Tierra, los océanos bajaron muchísimo, tanto que podrías haber caminado desde Rusia hasta Alaska sin mojarte los pies. De hecho, así fue como llegaron los primeros humanos a América. Lo que hoy es el estrecho de Bering era solo un puente de tierra firme. Los animales que conocemos hoy no existían en esa época. En su lugar, había criaturas gigantes que parecían salidas de una película de monstruos, mamuts peludos del tamaño de un tráiler, osos de las cavernas más grandes que una camioneta y tigres dientes de sable que te darían pesadillas por el resto de tu vida. Muchos de estos animales gigantes se extinguieron. No pudieron adaptarse al cambio, pero los humanos sí. Y eso, amigo, es lo que nos hace especiales. Para nuestros ancestros, esto significaba que solo pequeñas partes del mundo eran habitables. Eran como pequeños oasis en medio de un desierto de hielo. La mayor parte del planeta era simplemente imposible de habitar. Solo imagínate lo que se sintió para nuestros ancestros ver cómo su mundo cambiaba completamente. Un día estaban viviendo en lugares templados y al siguiente todo estaba congelado. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. Si este contenido te está volando la cabeza tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Te prometo que cada historia va a ser más impresionante que la anterior. Cuando el mundo se congeló, nuestros ancestros no se quedaron sentados esperando a morir. Esa gente era dura, muy dura, pero la supervivencia no era cosa de suerte. Tuvieron que cambiar todo, dónde vivían, qué comían, cómo se organizaban, todo. Lo primero que pasó fue que tuvieron que moverse. Los lugares donde habían vivido por generaciones se volvieron inhabitables de la noche a la mañana. Familias enteras empacaron lo poco que tenían y se fueron en busca de lugares más cálidos. Era como una migración masiva, pero sin Google Maps y sin saber si iban a encontrar algo mejor. Pero algo increíble pasó durante estos viajes. Los grupos que sobrevivieron mejor fueron los que aprendieron a seguir a los animales. Se dieron cuenta de que los animales sabían dónde estaban los mejores lugares para sobrevivir. Así que se convirtieron en nómadas inteligentes, siguiendo las migraciones de caribús, bisontes y otros animales. La ruta más famosa fue la que llevó a los primeros humanos a América. Estos valientes cruzaron desde Asia hasta Alaska cuando el nivel del mar estaba tan bajo que había un puente de tierra.
y en solo unas pocas generaciones se extendieron por todo el continente americano. Es increíble pensar que llegaron hasta la Patagonia, mientras todavía había mamuts en Europa. Pero no era solo caminar y ya. Tenían que competir por territorio con otros grupos humanos. Tuvieron que aprender a negociar, a formar alianzas y a veces a pelear por los mejores lugares de caza. Era como el juego de la supervivencia más intenso que puedas imaginar. Lo genial es que desarrollaron una especie de sistema de mapas mentales. Sabían exactamente qué rutas seguir dependiendo de la época del año. Conocían cada fuente de agua, cada cueva que podía servir de refugio, cada lugar donde era más probable encontrar comida. También aprendieron a leer las señales de la naturaleza como si fuera un libro. Podían predecir el clima observando las nubes, sabían cuándo iba a llover o nevar con días de anticipación, y conocían los patrones de migración de los animales mejor que cualquier científico de hoy. Estos viajes no eran solo de supervivencia, eran de exploración. Nuestros ancestros fueron los primeros exploradores del mundo, descubriendo continentes enteros y adaptándose a ambientes completamente nuevos en cuestión de generaciones. La supervivencia en la edad del hielo no era solo cuestión de ser fuerte físicamente. Nuestros ancestros se convirtieron en inventores extraordinarios. Cada herramienta que crearon, cada técnica que desarrollaron, era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. El fuego fue su arma secreta número 1. Pero no hablamos solo de hacer fuego, sino de dominarlo completamente. Desarrollaron técnicas para mantener fogatas encendidas durante días y días, incluso durante las tormentas más fuertes. Aprendieron a transportar brasas cuando se movían de un lugar a otro, llevándolas en recipientes especiales hechos de cuero y musgo. Lo más impresionante es que inventaron las primeras estufas de la historia. Hacían hoyos en el suelo, los llenaban de brasas y los cubrían con piedras. Esto les daba calor durante toda la noche, sin necesidad de mantener una fogata encendida. Era como tener calefacción central hace 20.000 años. Las armas se volvieron más sofisticadas que nunca. Inventaron el lanzador de lanza, que era como un brazo mecánico que triplicaba la fuerza del brazo humano. Con esta herramienta, un cazador podía matar a un mamut desde una distancia segura. También crearon arpones con múltiples puntas para pescar en aguas congeladas y lanzas con puntas de hueso tan afiladas que podían atravesar el cuero más grueso. Pero la verdadera revolución fue en la ropa. No era solo ponerse pieles encima. Aprendieron a curtir el cuero, a coser piezas complejas y a hacer ropa que era más eficiente que muchas cosas que usamos hoy. Desarrollaron el sistema de capas, una capa interna que absorbía el sudor, una capa media que daba aislamiento térmico y una capa externa que los protegía del viento y la lluvia. Las botas que hacían eran obra de arte. Usaban grasa de animal para impermeabilizarlas, pelo de animal para el aislamiento y hueso para darles estructura. Algunas de estas botas podían durar años sin romperse. Las casas también cambiaron radicalmente. Inventaron tiendas hechas con huesos de mamut que podían armar y desarmar rápidamente. Construyeron refugios semisubterráneos que conservaban el calor mejor que cualquier casa moderna. Algunos de estos refugios podían albergar a familias enteras y mantener el calor durante los inviernos más duros. Y algo súper inteligente, aprendieron a usar el frío como su aliado. Usaban el frío natural como refrigerador, hacían hoyos en la nieve para almacenar comida y aprovechaban el hielo para construir muros que los protegían del viento. ¿Te das cuenta de lo geniales que eran nuestros ancestros? Si quieres seguir descubriendo más secretos sobre cómo la humanidad conquistó lo imposible, dale like a este video y suscríbete al canal. Te garantizo que cada historia va a sorprenderte más que la anterior. Pero tener buenas herramientas no era suficiente. Nuestros ancestros tuvieron que reinventar completamente la forma de conseguir comida. Y hermano, lo que hicieron fue pura genialidad. La caza se convirtió en un arte de precisión militar. Para cazar un mamut necesitabas mínimo 20 personas trabajando en perfecta coordinación. Algunos hacían el trabajo de rastreo, siguiendo las huellas por días. Otros preparaban las trampas, cavando hoyos profundos cubiertos con ramas. Los más hábiles se encargaban de dar el golpe final con lanzas y arpones.
Era como un ballet mortal, donde cada persona tenía un papel específico. Los rastreadores sabían leer las huellas como si fueran libros. Podían decirte cuántos animales había en un grupo, si estaban heridos, si tenían crías, y hacia dónde se dirigían. Los cazadores principales sabían exactamente dónde atacar para derribar a un animal gigante de un solo golpe. Pero lo más inteligente era cómo usaban el fuego para cazar. Rodeaban a grupos de animales con antorchas, los dirigían hacia acantilados o barrancos, y así podían cazar varios animales a la vez. Era una estrategia de caza tan efectiva que podía alimentar a una tribu entera por semanas. La pesca también se volvió todo un arte. Hacían agujeros en el hielo de los lagos congelados y pescaban con arpones especiales. Algunos grupos desarrollaron técnicas para pescar bajo el hielo usando redes hechas de tendones de animal. Era como pescar en un mundo completamente diferente. Diversificaron su dieta de manera súper inteligente. Aunque la carne era importante, también aprovecharon todo lo que encontraban. Recolectaban raíces y tubérculos que crecían bajo la nieve. Comían insectos y larvas que encontraban en troncos podridos. Incluso comían ciertos tipos de corteza de árbol que tenían nutrientes importantes. Lo más genial es que aprendieron a conservar la comida como verdaderos expertos. Usaban el frío natural como congelador, pero también desarrollaron técnicas de ahumado y secado que hacían que la carne durara meses. Guardaban grasa animal en recipientes especiales, y esta grasa les daba la energía que necesitaban para sobrevivir los inviernos más duros. ¿Te imaginas tener que cazar un mamut para cenar? ¿Crees que tendrías el valor y la habilidad para sobrevivir cazando animales gigantes con herramientas de piedra? En la edad del hielo, ser un lobo solitario era una sentencia de muerte. Nuestros ancestros entendieron algo que muchas personas hoy no comprenden. La cooperación no es solo bonita, es necesaria para sobrevivir. Formaron grupos más grandes y organizados que nunca antes en la historia. Cada persona tenía un papel específico según sus habilidades. Algunos eran los mejores cazadores, otros eran expertos haciendo herramientas, y otros se especializaban en medicina natural o en el cuidado de los niños y ancianos. Pero lo más increíble es que desarrollaron redes de intercambio que conectaban grupos que vivían a cientos de kilómetros de distancia. Se han encontrado conchas marinas en cuevas que estaban a semanas de camino del océano. Esto nos dice que tenían sistemas de comercio y comunicación súper sofisticados. Imagínate, un grupo que vivía cerca del mar intercambiaba conchas y sal por herramientas de piedra que hacía un grupo que vivía en las montañas, y un tercer grupo que vivía en los bosques intercambiaba pieles y madera por ambos. Era como una red de comercio internacional, pero hace 20.000 años. La comunicación entre grupos se volvió todo un arte. Desarrollaron sistemas de señales con humo, marcas en árboles que funcionaban como mensajes y símbolos que podían grabar en piedras para dejar información para otros grupos. Era como las primeras redes sociales de la historia. Dentro de cada grupo, la organización era impresionante. Tenían líderes que no necesariamente eran los más fuertes, sino los más inteligentes. Los ancianos eran súper respetados porque tenían el conocimiento y la experiencia. Las mujeres tenían roles cruciales, no solo cuidando niños, sino también como expertas en plantas medicinales y en técnicas de supervivencia. La crianza de los niños se volvió responsabilidad de todo el grupo. Todos los adultos enseñaban a los niños diferentes habilidades. A los 10 años, un niño ya sabía hacer fuego, identificar plantas comestibles y ayudar en la caza. Era como tener múltiples maestros especializados. También desarrollaron sistemas de justicia muy inteligentes. Cuando había conflictos, se resolvían con la participación de todo el grupo. El exilio era el castigo más severo, porque todos sabían que estar solo significaba muerte segura. Los rituales y ceremonias no eran solo tradiciones bonitas, eran herramientas para mantener unido al grupo. Las danzas antes de las cacerías servían para coordinar las estrategias. Las ceremonias después de las cacerías exitosas servían para repartir la comida de manera justa. Todo tenía una función práctica de supervivencia. ¿No te parece increíble cómo nuestros ancestros entendieron que trabajar juntos era la clave? Si estas historias te están emocionando,
Comparte este video con tu familia y amigos. La historia de la humanidad es demasiado increíble para guardársela uno solo, pero aquí viene algo que te va a sorprender. En medio de la lucha por la supervivencia, nuestros ancestros no solo mantuvieron viva su humanidad, sino que la expresaron de maneras más profundas que nunca. El arte y la cultura no eran lujos, eran herramientas de supervivencia tan importantes como las lanzas y el fuego. Las cuevas de Lascaux, Altamira y Chauvet nos muestran que en los momentos más difíciles, los humanos siguieron creando belleza. Pero estos no eran solo dibujos bonitos para decorar. Eran mapas detallados que mostraban dónde encontrar animales, calendarios que marcaban las mejores épocas para cazar y manuales de supervivencia dibujados en las paredes. Cada pintura contaba una historia importante. Los dibujos de animales no eran solo arte, eran guías que mostraban cómo se comportaban los animales, cuáles eran peligrosos y cuáles eran buenos para cazar. Era como tener enciclopedias ilustradas grabadas en piedra. La música y los rituales se volvieron fundamentales para mantener unida a la comunidad. Cuando tu vida depende de la cooperación con otras 30 personas, necesitas maneras de crear vínculos fuertes. Las ceremonias, las danzas y las canciones no eran entretenimiento, eran el pegamento social que mantenía a los grupos unidos. Desarrollaron instrumentos musicales hechos con huesos de animales, flautas, tambores y otros instrumentos que usaban en ceremonias especiales. La música les ayudaba a coordinar el trabajo, a contar historias importantes y a mantener la moral alta durante los momentos más difíciles. Los ornamentos y tatuajes no eran solo vanidad. Cada grupo tenía sus propios diseños en collares, brazaletes y marcas en el cuerpo. Esto les permitía reconocerse entre aliados y extraños, algo súper importante en un mundo donde encontrarte con desconocidos podía ser peligroso. La religión y la espiritualidad también evolucionaron. Crearon rituales para honrar a los animales que cazaban, ceremonias para pedir buena suerte antes de las cacerías y tradiciones para recordar a los muertos. Esto no solo les daba esperanza, sino que reforzaba las reglas sociales y la cooperación. Pero quizás lo más importante fue cómo usaron las historias para transmitir conocimiento vital. Las leyendas sobre cacerías exitosas, los cuentos sobre plantas medicinales y las historias sobre los mejores lugares para acampar se convirtieron en bibliotecas vivientes que pasaban de padres a hijos. ¿No te parece increíble que en los momentos más duros nuestros ancestros siguieron creando arte y belleza? ¿Qué crees que dice esto sobre lo que realmente significa ser humano? Pero no todo fue sufrimiento constante. Hubo momentos específicos que marcaron el rumbo de la humanidad, puntos de inflexión donde las cosas comenzaron a cambiar a nuestro favor. El momento más duro llegó hace exactamente 20.000 años. Los científicos lo llaman el último máximo glacial. Imagínate la situación más difícil que puedas y multiplícala por 1000. Las temperaturas eran las más bajas en 100.000 años. Los glaciares cubrían la mayor parte del planeta habitable. Era el momento en que la extinción humana parecía más probable. Pero increíblemente, fue justo en este momento cuando la humanidad demostró su verdadero potencial. En lugar de rendirse, nuestros ancestros se volvieron más creativos, más cooperativos y más innovadores que nunca. Desarrollaron las tecnologías más avanzadas de la época y formaron las comunidades más sofisticadas. Hace 15.000 años, el planeta comenzó a dar señales de que el hielo se estaba retirando. Pequeños cambios en la temperatura, glaciares que se movían más lentamente y nuevas áreas que se volvían habitables. Nuestros ancestros no perdieron tiempo. Inmediatamente comenzaron a explorar y colonizar estos nuevos territorios. Fue durante este período que ocurrió uno de los eventos más importantes de la historia humana, la colonización completa de América. Mientras el mundo todavía estaba parcialmente congelado, grupos de cazadores se extendieron desde Alaska hasta la Patagonia en menos de 2000 años. Es increíble pensar que colonizaron todo un continente más rápido de lo que nosotros hemos colonizado el espacio. También fue en esta época que comenzaron los primeros experimentos con la agricultura. Aunque la agricultura completa llegaría después, ya había grupos que comenzaron a cultivar plantas silvestres y a domesticar algunos animales. En el Medio Oriente
comenzaron a cultivar trigo salvaje. En Asia empezaron a domesticar cerdos. Eran los primeros pasos hacia la revolución agrícola que cambiaría el mundo para siempre. La megafauna comenzó a desaparecer. Los mamuts, los tigres dientes de sable y otros gigantes de la edad del hielo se extinguieron uno por uno. Algunos científicos creen que fue por el cambio climático, otros que fue por la caza humana. Probablemente fue una combinación de ambos factores. Pero lo más importante es que nuestros ancestros no se extinguieron junto con los mamuts, se adaptaron, evolucionaron y encontraron nuevas formas de sobrevivir. Cuando desaparecieron los animales gigantes, aprendieron a cazar animales más pequeños. Cuando cambió el clima, cambiaron sus estrategias. Esa capacidad de adaptación es lo que nos llevó hasta donde estamos hoy. Cuando miramos hacia atrás a esta época increíble, nos damos cuenta de que nuestros ancestros nos dejaron lecciones que son más importantes hoy que nunca. En un mundo donde enfrentamos nuestros propios desafíos climáticos, podemos aprender mucho de quienes sobrevivieron al desafío climático más extremo de la historia. La primera lección es sobre la capacidad de adaptación humana. Nuestros ancestros nos mostraron que los humanos podemos cambiar, evolucionar y reinventarnos cuando es necesario. No se aferraron a las viejas formas de hacer las cosas cuando ya no funcionaban. Fueron flexibles, creativos y abiertos al cambio. La segunda lección es sobre la importancia de la cooperación. En los momentos más difíciles, la competencia individual no funcionó. Solo trabajando juntos, compartiendo recursos y conocimientos, pudieron sobrevivir. Esta lección es súper importante para nosotros hoy, cuando enfrentamos problemas globales que requieren cooperación internacional. La tercera lección es sobre la innovación bajo presión. Algunas de las mejores herramientas y técnicas de la humanidad fueron inventadas durante la Edad del Hielo. Cuando no tienes más remedio que innovar, la creatividad humana no tiene límites. Esto nos recuerda que los desafíos pueden ser oportunidades para crecer y mejorar. También nos enseñaron sobre la importancia de la diversidad. Los grupos que sobrevivieron mejor fueron los que tenían más variedad en sus estrategias, diferentes tipos de comida, diferentes habilidades, diferentes formas de resolver problemas. La diversidad no es solo bonita, es una estrategia de supervivencia. Sus conocimientos sobre el ambiente y el clima nos muestran la importancia de entender y respetar la naturaleza. Ellos sabían que los humanos somos parte del ecosistema, no sus dueños. Trabajaron con la naturaleza, no contra ella. Finalmente, nos enseñaron que la cultura y la creatividad no son lujos, son necesidades. Incluso en los momentos más duros, mantuvieron viva su humanidad a través del arte, la música y las historias. Esto nos recuerda que ser humano es más que solo sobrevivir. Y así, hermanos, cuando la noche duró meses y todo parecía perdido, nuestros ancestros no solo sobrevivieron, sino que sentaron las bases para todo lo que vino después. Cada estrategia que desarrollaron, cada técnica que crearon, cada lección que aprendieron, contribuyó a hacer de nosotros lo que somos hoy. La Edad del Hielo nos enseña que la humanidad no es fuerte porque seamos físicamente poderosos, sino porque podemos pensar, cooperar, innovar y adaptarnos. Somos fuertes porque podemos convertir los desafíos más grandes en oportunidades para crecer. La próxima vez que enfrentes un problema que parezca imposible, recuerda a tus ancestros. Ellos enfrentaron el fin del mundo y lo vencieron con ingenio, cooperación y determinación. Si ellos pudieron sobrevivir a la Edad del Hielo con herramientas de piedra y fuego, nosotros podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Esta historia nos recuerda que ser humano significa nunca rendirse, siempre buscar soluciones y siempre cuidar a nuestra comunidad. Nuestros ancestros nos dieron el regalo más grande de todos, la prueba de que no hay obstáculo que no podamos superar cuando trabajamos juntos. Cuando la noche duró meses, no solo sobrevivimos, prosperamos. Y esa es la verdadera victoria de la humanidad.